Esas suturas, yo quiero que veas bien esas suturas. ¿Qué hueso es este? Parietal. ¿Qué hueso es este? Occipital. ¿Qué hueso es este? Frontal. A ver si lo sigues identificando. ¿Va? Usualmente puedes montarlo de un solo lado, no tiene una simetría. ¿Ok? Si encuentras esos huesitos, son huesos forameados. ¿Estamos bien? Mira, ¿qué sutura era esta? Coronal. ¿Y qué sutura es esta? Coronal también. No te dejes engañar. A veces te preguntamos la misma sutura, no por acá, sino por el otro lado. Y no te dejes engañar, sutura coronal, sutura lamboidea por acá. Seguimos entrando al cráneo y vamos a ver que en el grosor del hueso del cráneo tenemos una tabla externa llamada tabla externa. Tenemos una tabla interna llamada tabla interna. Y entre las dos tablas tenemos tejido esponjoso, óseo esponjoso llamado diploide. En algunas zonas, específicamente en el hueso frontal, en ese diploide hay un hueco. Casi no tenemos el seno óseo frontal o seno frontal. Tenemos, préstame el cráneo el otro. Ese frontal que hemos encontrado. Usualmente vamos a encontrar mayor cantidad de seno óseo frontal. Es parte de los senos paranasales, es decir, que están alrededor de la voz. Si ese seno está lleno de aire, cuando tú respiras, obviamente por la nariz, cuando tú tomas aire por la nariz, la respiración es un proceso a nivel mitocondrial. Entonces cuando nosotros inhalamos o ventilamos, el aire pasa por esos senos y en esos senos hay moco. Y el moco lo va limpiando ese aire y lo va calentando. ¿Okay? También dentro de sus otras funciones, además del proceso de limpieza del aire que va a ir a nuestros pulmones, sirve como caja de resonancia de la voz. Cuando nosotros tenemos la nariz tupida, cambia nuestra voz, la voz nasal, que dice. Ese cambio de la moco, ¿no? Sus paredes son paredes mucosas, hay moco, el moco atrapa las impurezas del aire. ¿Qué tenemos acá? El cerebro, ¿verdad? En la base del cerebro. ¿Qué pasa si se rompe la tabla ósea interna? Se pone en contacto el seno óseo frontal con el encéfalo. ¿Y qué hay en el seno óseo frontal? Moco. Tú te rompes el cráneo, ¿no? Te peleas con tu pareja, te rompes el cráneo, y si esa fractura no está desplazada, te damos de alta. Es más, ni siquiera te quedas en observación, te vas a la casa. Si se desplaza un poquito, no pasa nada. Si se rompe la tabla interna del seno óseo frontal, nosotros decimos, se ha roto esa tabla interna, el moco está en contacto con el encéfalo, tenemos que hacer algo. Algunos conservadores van desde antibióticos, una buena cantidad de antibióticos por un buen tiempo te damos. Otros incluso más agresivos dicen, ¿saben qué? Se te hace un corte acá, como si fuera una máscara, te bajamos todo el cuero cabelludo, todo el scalp. Y cuando se baja todo esto, entramos acá. Abrimos este seno óseo, lo limpiamos, lo lavamos, quitamos todo y lo llenamos, lo taponeamos. Con músculo, con grasa, con cera de hueso. Agarramos cualquier tejido que tengamos por ahí, lo taponeamos para que ya sea una cavidad cerrada. Y al estar cerrada, ya no entra, ya no se va a producir moco, ya no va a entrar aire, ya no va a tener mayor riesgo de infección del sistema nervioso central. Estamos en los cráneos, no vamos a encontrar el seno maxilar, difícil que lo podamos señalar, más que todo en morfo 2. Quizá en alguna muestra, pero en realidad no lo hay. En el hueso esfenoides también tenemos un seno, el seno esfenoidal. Pero si te preguntamos un seno óseo, yo creo que va a ser el seno óseo frontal. Antes de la calvaria o bóveda craneal, perdón, y quiero mostrarte también, para dejar esta parte del cráneo, que veas por acá hay un surco. Este surco lo dejó el seno sagital superior, la triple S. Y este sería entonces el surco para el seno sagital. Así también hay una arteria que va a dar irrigación a las meninges, la arteria meningia media. Esta arteria con sus ramas van a dejar huellas también a los costados. Son las impresiones meningias u hoja de higuera. Al costado del seno sagital van a dejar también unas estructuras, invaginaciones del aracnoides hacia la dura madre, llamadas granulaciones aracnoideas. Van a dejar su huella a los costaditos, que es como si a una madera se hubiese comido la polilla, similar vamos a encontrar.
El seno óseo, bueno, es como si fuera una gran vena, y las granulaciones aracnoideas tienen como función absorber el LCR de nuestro cuerpo. Se secreta en los plexos poroideos y se absorbe en las granulaciones aracnoideas. ¿Okay? Creo que ahora sí, vamos con el corazón, el meollo de la clase del día de hoy. Vamos a estudiar la base del cráneo, y la base del cráneo va a tener 3 pisos: el piso anterior, medio y posterior. En el piso anterior está formado su piso por el hueso frontal, el techo de la órbita, parte del hueso frontal, a los costados y al medio otro huesecito, llamado el etmoides. Señores, están cordialmente invitados al 25.1. Yo les prometo traer un cráneo así, huesitos separados, el etmoides, el frontal, el etmoides. Están cordialmente invitados, no se vayan a olvidar. Al medio del etmoides. El etmoides. ¿Okay? Hacia atrás, la frontera, que nosotros hemos dicho, hasta acá va a ser el piso anterior de la base del cráneo, va a ser hasta una elevación un poquito filuda, que corresponde al ala menor del esfenoides. Del esfenoides, al centro vamos a tener nosotros una porción plana de este hueso esfenoide, el plano esfenoidal o yugo esfenoidal. Podemos ver también acá que en el techo de la órbita es como si fuera una plastilina a la que le hemos puesto nuestros deditos, hemos apretado. Se llaman las impresiones digitales o digitiformes, y es la huella que deja los giros y circunvoluciones frontovasales. Frontal e interno. Frontal interno. Y este será el occipital interno. Empecemos con los agujeros. Justo detrás, en la base de esta cresta frontal interna, hay un agujero que no puede ver, el agujero ciego, en el cual pasan venas emisarias de la mucosa nasal que van a drenar hacia el seno sagital. Algunos autores consideran este agujero ciego como el punto de inicio del seno sagital. Ahí se ve, ¿no? Esa vena que va a drenar de la mucosa nasal, ahí ese es el punto de inicio del seno sagital. Encontramos con el huesito llamado el etmoides, que es característico porque sobresale, acá le han roto, ¿no? Sobresale una cresta de Bartolini, o cresta del gallo pino. Por acá. A los costados de la crista Galli vamos a tener nosotros una lámina de hueso delgada, atravesada por varios agujeros de forma cribosa. La lámina cribiforme, la lámina cribosa del etmoides. Adelante de esa lámina vamos a tener un agujerito a cada lado. Si es un agujero que está en la parte anterior del etmoides, le llamaremos el agujero etmoidal anterior. Y a lo que están en la parte posterior, etmoidal posterior. Es fácil lo que pasan por ahí. Por el agujero etmoidal anterior pasa el van etmoidal anterior. Pero los etmoidales posteriores pasa el van etmoidal posterior. Cuando hablamos de vena, arteria y nervio, atraviesan un par de filetes nerviosos, de conjuntos de filetes nerviosos que forman los primeros nervios craneales. Hablamos de los filetes nerviosos que forman el nervio craneal cero y los que forman el nervio craneal. El ala menor, el ala mayor del esfenoides está hacia abajo, pero es más grande en área, en extensión. Es casi todo lo que está mi dedo gordo. Está formando el piso de la fosa media de la base del cráneo, junto con un poco del temporal, de la escama del temporal. Esto era el plano yugo esfenoidal, y ya detrás de ese plano yugo esfenoidal encuentro un surco. Y en ese surco se va a depositar el quiasma óptico y se llama surco prequiasmático. ¿Por qué no surco quiasmático? No sé, me pusieron así. Surco prequiasmático, hay una especie de silla. Préstame ese cráneo gringo. Hay una especie de silla que dice que se parecía a una silla turca y lo llaman así, la silla turca. Esta silla va a tener un respaldar en la parte dorsal y lo vamos a llamar el dorso celar. Y ese respaldar, ya no respaldar, esa prominencia, la parte anterior, lo vamos a llamar tubérculo celar. Entonces tenemos a la silla turca, donde está la glándula hipófisis, con su dorso y tubérculo celar. También esa silla turca está rodeada en las esquinas
por 4 prominencias, como 4 cachitos. 2 grandes en la parte anterior y más pequeños en la parte posterior. Las apófisis clinoideas, anteriores y posteriores. Cuando el sábado veas este cerebelo, vas a ver la tienda del cerebelo, un repliegue de dura madre. De codiza celeste hay un surco. El surco para el seno cavernoso. El seno cavernoso de todos los senos es el seno más famoso, más bonito. Es una maravilla ese seno. Hay libros y libros y libros de seno cavernoso. ¿Ok? El seno cavernoso. ¿Qué más? Hacia atrás, te cuento que hacia atrás, el piso medio de la base del cráneo va a terminar en una especie de montaña, peñas. ¿De qué hueso? Del temporal. Y en la parte superior de este peñasco del temporal, en la parte superior de esta porción petrosa del temporal, hay un surco. El surco para el seno petrón. ¿Superior o inferior? Superior. Superior. Profe, ya en la fosa posterior nos adelantamos un poquito que hay otro surco. Para el inferior. Ese es el surco para el seno petroso inferior. Te cuento también, ¿puedes ver petrosa? Acá hay una porción más elevada. Mira acá también, mira acá se ve mejor todavía. Esta porción más elevada. Esa porción más elevada se llama, a la parte más elevada llamamos eminencia. Y a esta le dicen eminencia arcuata. Los agujeros. ¿Ves esto de acá? Donde que lo han pintado acá un poco de azulito. Esto de acá. Una fosita ahí, un pisito. Esa es la fosa trigeminal, donde está el ganglio del trigémino, conocido también como ganglio de Gasser, ganglio semilunar. Ahora sí pasamos a los agujeros. Permíteme cambiar porque como hay mucho no me permite. Ahora que empezamos a ver los agujeros, si yo puedo ver a través de él, voy a llamarle agujero, agujero, agujero. Si por el contrario no puedo ver a través de él, porque tiene un trayecto, digamos, se va como un túnel, como una caverna, lo voy a llamar conducto. Acá estaba el quiasma óptico, que se forma por la unión de qué nervios. Un nervio que nace en la capa de células ganglionares de la retina. El nervio óptico. Y el nervio óptico entonces va a pasar por este conducto. El conducto óptico. ¿Qué arteria pasa también por ese conducto óptico? La arteria oftálmica. Como sea, quieren que suspendamos. Obviamente acá estaría el ojo. Le hemos sacado el ojo para que ustedes puedan ver. Primero que acá debería haber hueso, sino que lo han destrozado. Pero no sé si acá al fondo ven ustedes 2 fisuras. Fisura orbital. Una que está así y otra que está así. Una inferior y otra superior. A la superior le llamaremos fisura orbitaria superior. Atravesemos, vayamos por esta fisura orbitaria superior. Y estamos acá, debajo de la apófisis clinoidea anterior. A veces cuando quieres tratar algunas cosas por acá, esta apófisis clinoidea te molesta, ¿no? Agarras un taladro y lo sacas. Y cosa, el 3, el 4, el quinto 1 y el 6. El quinto 1 es la primera rama sensitiva del nervio trigémino. ¿Ok? Si te preguntan qué estructuras nerviosas pasan por ahí, 3, 4, 6 y el quinto 1. Perfecto. ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? La vena oftálmica superior. ¿Correcto? Después del quinto 1, ¿qué sigue? El quinto 2. Y después de ese me dicen hay un agujerito que dicen que es redondito. El agujero redondo, foramen rotundum. Foramen redondo, agujero redondo. Por ahí pasa el quinto 2. Después viene un agujerito más grande, ovalado. El agujero oval. Por ahí pasa el quinto 3. Y la arteria menor. ¿Ok? Pregunta, ¿el trigémino es solamente sensitivo? No, También es motor. ¿Por dónde pasa su rama motora? Porque el quinto 1, 2 y 3 son ramas sensitivas. La rama motora del nervio trigémino por el oval. La rama motora sí está en un agujerito que es justo donde están las impresiones meningias, donde tú lo sigues y donde termina el espinoso. Y por ahí pasa la arteria meningia media, la vena meningia media y ¿qué más? Y el ramo meningio del nervio trigémino, de su rama del nervio trigémino.
¿Ok? Muy bien, con eso hasta que hemos terminado. En el néter, en la teoría también hay algunos agujeros. Un surco de impresión meningia. Y lo sigues. Síguelo. Y donde termina. Y acá está medio, lo han laqueado esto, ¿no? Acá está mejor. Acá está mejor. Agarras una impresión meningia. Síguelo. Y donde termina. Ahí. Y del lado este del agujero igual. Este rasgado, ¿no? Este de acá. Ok. Es grande el agujero rasgado. Y lo vemos así porque esta es una muestra cadavérica. En ustedes está cubierto por tejido fibrocartilaginoso y no va a haber mayor pasaje de estructuras a ese nivel. Y acá tenemos unas muestras que sus compañeros... ¿Se acuerdan que iba acá? Que hay una partecita, una fosita. La fosita trigeminal. Mira, acá lo han roto parte de la fosa trigeminal, parte de ese piso de la base del cráneo. ¿Y qué ves ahí al costado? ¿Ves una cuevita? Claro, por donde va a salir la carótida interna. Ese es el conducto carotidio, por donde sale la arteria carótida interna. Y luego va para el parámetro. Ya habíamos hablado del peñasco del temporal. Mira, ¿cómo se llama este agujerito de acá? Conducto auditivo interno. ¿Quién pasa? La arteria laberíntica, el séptimo y el octavo. El séptimo y el octavo. ¿Ok? Este agujerito de acá, antes lo llamaban el rasgado posterior. Y este lo llamaban el rasgado anterior. Ahora ya no.